Todo lo que te han contado sobre la realidad está incompleto, el mundo que ves, la vida que vives, los límites en los que crees, forman parte de una ilusión tan cuidadosamente diseñada que nunca pensaste en cuestionarla. Pero bajo la superficie, más allá del alcance de la historia convencional y la ciencia convencional, se esconde un conocimiento secreto tan poderoso que fue ocultado deliberadamente, un conocimiento que, una vez comprendido, desbloquea habilidades mucho más allá de lo que la mayoría considera posible. Las tablas esmeraldas conservan una sabiduría que trasciende el tiempo, enseñanzas que se remontan a más de 36.000 años, ocultas en la piedra, esperando a aquellos dispuestos a reclamar su poder olvidado. No son solo mitos o metáforas, son el plan para dominar la existencia misma, y si nunca estuvieras destinado a quedar atrapado en este ciclo de lucha, limitación e incertidumbre, y si tuvieras acceso a una magia interior capaz de remodelar tu realidad, ha llegado el momento de descubrir la verdad que nunca quisieron que supieras. Todo a tu alrededor parece sólido, real e inquebrantable, el suelo bajo tus pies, los objetos que tocas, incluso el cuerpo que habitas, todo parece innegable. Pero esto también forma parte de la ilusión. Las tablas esmeralda revelan una verdad que la mayoría de las personas nunca aceptarán: no eres tu cuerpo, no eres tus pensamientos, tu nombre o incluso tu mente. Eres algo mucho más grande. La conciencia es tu verdadera esencia, una conciencia eterna que reside temporalmente en forma física, pero nunca está limitada por ella. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado a creer que estás limitado a tu carne y hueso, que tu cuerpo es quien eres y que una vez que perece, dejas de existir. Pero las enseñanzas exponen esto como un engaño, diseñado para mantenerte pequeño. Describen el cuerpo como un recipiente, una herramienta que el universo te presta, que te permite interactuar con esta realidad. Pero al igual que una taza contiene agua, la taza no es el agua en sí. Lo mismo ocurre con usted. Su conciencia es lo que da forma a su cuerpo, no al revés. La ciencia moderna está empezando a comprender lo que los antiguos entendieron hace mucho tiempo. La física cuántica sugiere que el observador afecta a la realidad, que la conciencia misma da forma al mundo físico. Los experimentos han demostrado que las partículas subatómicas se comportan de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas. Si la mera observación puede alterar el tejido de la realidad, ¿qué dice eso sobre el poder de la mente? La tabla esmeralda habló de esto hace miles de años, revelando que la realidad no es algo en lo que estás atrapado, es algo que estás creando activamente en cada momento. Piensa en las veces que sentiste una intuición profunda, una sensación de conocimiento que desafía la lógica, o los momentos en los que el tiempo parecía ralentizarse, en los que tus pensamientos parecían cambiar los acontecimientos a tu alrededor. No son accidentes, son destellos de tu verdadera naturaleza, un recordatorio de que tu conciencia no se limita a este plano físico. Pero a lo largo de generaciones, la sociedad te ha despojado de esta comprensión, reforzando la idea de que tú eres solo un humano frágil que navega por un mundo caótico. La verdad es que nunca se pretendió que estuvieras sujeto a estas limitaciones. El conocimiento de tu verdadera naturaleza ha sido enterrado, distorsionado y descartado como un mito. Algunas de las enseñanzas más poderosas son demasiado profundas para YouTube. En nuestro boletín gratuito, Insights Academy, revelamos lo que no podemos decir aquí, incluidas las técnicas perdidas para elevar la conciencia. Por tiempo limitado, también recibirás una copia gratuita del guión, pero solo si te registras ahora usando el enlace en la descripción. Una vez que empiezas a comprender que no eres solo un cuerpo, surge una nueva pregunta: ¿en qué más te han engañado? La ilusión de la fisicalidad es solo la primera capa de control. La siguiente es algo aún más engañoso, algo que gobierna cada acción, cada pensamiento y cada creencia que tienes. Te han hecho creer que el tiempo se mueve en línea recta desde el pasado al presente y al futuro, que el tiempo es algo que persigues, algo que se escapa, algo contra lo que debes correr. Pero la verdad es mucho más extraña que eso, porque el tiempo en sí mismo es una ilusión. Te han enseñado que el tiempo es una línea recta, una marcha implacable del pasado al futuro sin vuelta atrás,
que cada segundo perdido se va para siempre, que estás limitado por los límites de tu edad, tus decisiones pasadas y un futuro incierto, pero esto es un engaño. Uno de los mayores jamás impuestos a la mente humana. Las tablas esmeralda revelan que el tiempo no se mueve en línea recta, no es algo que persigas, ni algo que te controle. Es una fuerza, una estructura que se dobla, se enrolla y recicla, independientemente de la forma en que se te ha condicionado a percibirla. Una vez que lo comprendas, nunca volverás a experimentar la realidad de la misma manera. Las tablas describen el tiempo como una serie de ciclos repetitivos, muy parecidos al ritmo de la propia naturaleza. El sol sale y se pone. Las estaciones cambian, las mareas suben y bajan, nada avanza en línea recta. Todo se repite eternamente, cambiando a través de ciclos de existencia, y si tu vida, tus experiencias e incluso el viaje de tu alma siguieran el mismo patrón, y si el tiempo no fuera algo por lo que te mueves, sino algo en lo que existes, capaz de entrar y salir de momentos con la misma facilidad con la que pasas de una habitación a otra, la física moderna está empezando a confirmar lo que las tablas revelaron hace miles de años. Los científicos que estudian la mecánica cuántica han propuesto que el pasado, el presente y el futuro pueden existir simultáneamente. Sugieren que el tiempo puede no ser un río que fluye, sino un vasto océano en el que cada punto es accesible en cualquier momento dado. Los experimentos en física de partículas apuntan a la misma verdad, que lo que llamamos pasado puede verse afectado por las elecciones que se hacen en el presente, que el tiempo es más fluido de lo que nos han hecho creer. Las tablas lo entendieron, escribiendo que el tiempo no cambia, pero que todas las cosas cambian en el tiempo. Si el tiempo es cíclico, entonces lo que percibes como déjà vu no es solo un truco de la mente, es un vistazo a través del velo, un momento en el que la ilusión se tambalea y recuerdas algo que se suponía que nunca debías recordar. Si el tiempo no es realmente lineal, entonces lo que consideras vidas pasadas no están detrás de ti, sino que ocurren a tu lado, accesibles si supieras cómo alcanzarlas. Cuanto más profundizas en estas enseñanzas, más claro se vuelve. El tiempo no es una prisión, es una fuerza que, una vez entendida, puede ser navegada. Este conocimiento ha sido ocultado por una razón. Si entendieras que el tiempo no te atrapa, no estarías atado por el arrepentimiento, por el envejecimiento, por el miedo a lo desconocido. Verías más allá de las distracciones de la vida moderna y entrarías en tu pleno poder. Esto es lo que sabían los antiguos iniciados. Aquellos que caminaron por los caminos ocultos de la sabiduría mientras el resto del mundo permanecía ciego, accedieron al conocimiento a lo largo de varias vidas, vieron los patrones dentro de la historia y los utilizaron para dar forma a su propia realidad. Entendieron que el futuro no es algo que te sucede, es algo en lo que entras, algo con lo que te alineas. Pero aquí radica el mayor engaño de todos. Si el tiempo no te ata realmente, tampoco lo hace la muerte. Si la conciencia trasciende el tiempo, ¿qué sucede cuando el cuerpo deja de funcionar? Has sido condicionado a ver la muerte como el final, como un abismo del que nadie regresa, pero estas enseñanzas revelan una verdad tan profunda, tan transformadora, que una vez que la entiendes, el miedo mismo comienza a disolverse. La idea de un final es una ilusión porque la muerte en sí misma no es más que una transición. Te han dicho que la muerte es el final, que cuando tu cuerpo falla, tu existencia se extingue como una llama en el viento, para no volver nunca más. Este miedo ha dado forma a toda tu vida, te des cuenta o no dicta tu forma de vivir, los riesgos que evitas, los límites que te impones, pero este miedo se basa en una mentira. Las tablillas esmeralda de TH revelan una verdad tan antigua, tan poderosa, que aquellos que la entendieron ya no temían en absoluto a la muerte. Porque la muerte no es el final, es una puerta, una transición, no una finalidad. El yo que conoces, la conciencia que escucha estas palabras, no deja de existir cuando el cuerpo perece, se mueve, se transforma, continúa. TH describió el proceso de la muerte como un cambio de frecuencia, habló de la llama de la vida, una fuerza eterna que no puede ser destruida, solo cambiada de forma. Reveló que el cuerpo no es más que un recipiente temporal, un contenedor de conciencia que se desecha cuando ya no es necesario.
pero la conciencia misma, la verdadera esencia de lo que eres, va más allá, entrando en otro reino de existencia. Por eso las civilizaciones antiguas no veían la muerte como un final, sino como una transición hacia algo más grande. Los egipcios, que veneraban a Th como un dios de la sabiduría, creían que el alma viajaba a través de los pasillos de Amenti, un reino donde la verdadera esencia de uno era pesada, purificada y renacida. Incluso ahora, la ciencia moderna está empezando a confirmar lo que sabían los antiguos. Los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan patrones consistentes. Las personas informan. Al experimentar sus cuerpos una profunda conciencia y ver más allá del reino físico, describen una continuidad de la existencia, una que trasciende los límites del mundo material. Si la muerte fuera realmente el final, ¿por qué tantas personas informan de estas experiencias en todas las culturas, en todas las épocas y en todos los orígenes? Y si la conciencia es simplemente una función del cerebro, ¿por qué la conciencia persiste incluso cuando el cuerpo ya no funciona? La respuesta es simple. Usted no es el cuerpo, nunca lo fue. El cuerpo es un instrumento, una interfaz biológica para experimentar esta dimensión, pero una vez que ya no es necesario, usted regresa a una conciencia mayor, una que existe más allá del tiempo y el espacio. Esto es lo que Todd quiso decir cuando escribió: el hombre es una llama atada a una montaña, pero la llama no es la montaña. Tu forma física está ligada a la tierra, pero el fuego que hay en ti pertenece al cosmos. Este conocimiento ha estado enterrado. Por una razón, si la humanidad entendiera de verdad que la muerte no es un final, todo el sistema de control se derrumbaría. El miedo a la muerte es lo que mantiene a la gente sumisa, con miedo a correr riesgos, a cuestionar, a vivir de verdad. Es la razón por la que se ha reescrito la historia, por la que se ha suprimido la sabiduría antigua, porque aquellos que entienden la muerte entienden que la vida misma no tiene límites. Pero, ¿qué ocurre después de la muerte? ¿Qué hay más allá del velo? Todd describió reinos más allá de la percepción humana, lugares donde el alma viaja antes de volver a la forma física. Habló de campos de energía, ciclos de conciencia y un proceso de transformación que ocurre antes del renacimiento. Este conocimiento, que en su día estuvo al alcance de los antiguos iniciados, se os ha ocultado, pero no se ha perdido. Quien busca, encuentra, y quien comprende, ya no está atado por el miedo. Una vez que comprendas que la muerte no es más que una transición, otra verdad se hace evidente: la vida misma no es lo que parece. Lo que experimentas como realidad no es más que una proyección, una vibración a la que te sintonizas, así como el cuerpo no es quien eres. El mundo físico no es todo lo que existe. Hay algo más profundo, algo invisible, algo que tiene la clave para desbloquear el verdadero poder de tu conciencia. Las tablas esmeralda revelan exactamente qué es eso. Y si todo lo que percibes como realidad no es sólido, sino una ilusión formada por energía y vibración, te han enseñado a ver el mundo físico como algo absoluto, como algo externo a ti, fijo e inamovible. Pero las tablas esmeralda de Todd revelan una verdad tan profunda que cambiará tu forma de ver la existencia misma. La realidad no está hecha de materia, sino de frecuencias. Todo lo que ves, tocas y experimentas no es más que energía que vibra a diferentes niveles, y la clave para desbloquear tu verdadero poder radica en comprender cómo cambiar tu propia frecuencia. Todd enseñó que todas las cosas que existen, incluyendo tu cuerpo, tus pensamientos e incluso tus emociones, están compuestas por patrones vibratorios. La única diferencia entre una forma y otra es la frecuencia a la que vibra. Por eso el sonido puede romper el cristal, por qué ciertas emociones pueden afectar a tu salud y por qué algunos lugares o personas te llenan de energía mientras que otros te agotan. Interactúas constantemente con estas fuerzas invisibles, seas consciente de ello o no. La ciencia moderna está empezando a ponerse al día con este antiguo conocimiento. La física cuántica ha revelado que las partículas a nivel subatómico no existen en un estado fijo hasta que se observan. Todo en su núcleo es energía que fluctúa entrando y saliendo de diferentes estados, influenciada por la propia conciencia. Esto se alinea perfectamente con lo que Todd escribió hace miles de años.
Todas las cosas están formadas por el aliento del Gran Uno, la vibración es la clave de todas las cosas. Él entendió que lo que percibimos como realidad no es sólido, es un movimiento continuo de energía moldeado por la propia conciencia. Ya has sentido los efectos de la vibración en tu vida diaria. ¿Alguna vez ha entrado en una habitación y ha sentido inmediatamente tensión sin que nadie haya dicho una palabra? ¿Alguna vez ha estado cerca de alguien que irradia paz y positividad, haciéndole sentir al instante a gusto? Esto no es imaginación, son frecuencias energéticas que interactúan e influyen entre sí. El mismo principio se aplica a sus propios pensamientos y emociones. Cuando se encuentra en un estado de miedo, preocupación o ira, su frecuencia es más baja y atrae experiencias que coinciden con esa energía. Cuando operas desde un estado de claridad, confianza y paz, comienzas a alinearte con vibraciones más altas y tu realidad cambia en consecuencia. Esta es la razón por la que los antiguos místicos, sabios e iniciados de las escuelas de misterio practicaban la meditación, la sanación con sonidos y el canto de mantras. No se trataba de meros rituales, sino de técnicas diseñadas para alterar la frecuencia y sintonizar la conciencia con estados superiores de conciencia. Tot habló del poder del sonido sagrado, de cómo palabras y tonos específicos podían desbloquear centros de energía dentro del cuerpo y la mente. Este conocimiento no se perdió. Simplemente ha quedado enterrado bajo capas de distracción y desinformación, oculto a plena vista, pero esta es la verdad. No necesitas permiso para acceder a este poder, siempre ha estado dentro de ti. La capacidad de elevar tu vibración, de cambiar tu frecuencia, de crear tu propia realidad. Esto no está reservado a la élite, a los místicos o a los dotados espiritualmente, es tu derecho de nacimiento. Una vez que comprendes cómo aprovechar esta energía, empiezas a darte cuenta de que el propio universo responde a ti. Por eso Tot enfatizó la importancia del dominio consciente sobre la propia vibración. Entendió que al controlar tu energía interna, obtienes la capacidad de influir en el mundo externo. Esto no es superstición ni una ilusión, es un principio de la realidad, una fuerza invisible que gobierna todas las cosas. Quienes lo entienden pueden moldear sus vidas de maneras que la mayoría de la gente nunca podría imaginar, pero la vibración no existe de forma aislada, opera dentro de un sistema de equilibrio universal, una fuerza que asegura que todo vuelva al equilibrio con el tiempo. Quienes no entienden esto viven en el caos, reaccionando constantemente a las fluctuaciones del mundo que les rodea. Pero aquellos que aprenden a alinearse con esta ley cósmica desbloquean algo extraordinario, van más allá de la reacción y se adentran en la creación, dominan no solo su propia energía, sino la realidad misma. Aquí es donde se revela el siguiente gran secreto de las tablas esmeraldas, el principio del equilibrio, la fuerza que gobierna todo el universo. Todo en la existencia busca el equilibrio, los ciclos de la naturaleza, el desplazamiento de los planetas, el auge y la caída de las civilizaciones. Nada permanece en el caos para siempre, pero en tu propia vida, ¿cuántas veces te has sentido atrapado en el desequilibrio, constantemente tironeado entre extremos, incapaz de encontrar la paz? Las tablas de esmeralda revelan que el equilibrio no es solo un concepto, es una ley universal, una fuerza tan real como la gravedad, tan poderosa como el tiempo mismo, que gobierna todo, desde los movimientos del cosmos hasta el flujo de energía dentro de tu propio cuerpo. Una vez que entiendes esto, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a moverte con ella. Las tablas hablaban del principio de equilibrio, una ley inquebrantable que garantiza que todas las cosas vuelvan a la armonía. Por eso, la agitación emocional, las acciones destructivas y los pensamientos caóticos siempre se derrumban bajo su propio peso. Una mente consumida por el miedo y la rabia, con el tiempo, se agotará y se verá obligada a permanecer en quietud. La sociedad impulsada por la codicia y la corrupción acabará desmoronándose, volviendo a un estado de orden. Aquellos que no entienden este principio se resisten a él, tratando de forzar a la realidad a doblegarse a su voluntad, pero aquellos que lo dominan se mueven en perfecta alineación con el flujo del universo, utilizando este
Conocimiento para dar forma a sus propias vidas. El mundo antiguo entendía el equilibrio mejor de lo que la civilización moderna lo ha hecho nunca, el yin y el yang de la filosofía oriental, el Ma'at de las enseñanzas egipcias, el principio hermético de la polaridad, todos hablan de la misma verdad. Los opuestos no son enemigos, son dos mitades de un mismo todo, luz y oscuridad, expansión y contracción, orden y caos. Estas fuerzas no están destinadas a estar en guerra, existen en armonía, cada una dando sentido a la otra. Sin embargo, la sociedad te ha condicionado a resistirte a esto, a rechazar la incomodidad, a temer la lucha, a creer que la paz es algo externo que debe ser perseguido. Pero las tablas revelaron algo diferente. El verdadero dominio no proviene de evitar el desequilibrio, sino de aprender a navegar por él. Has experimentado esto antes, aunque no fueras consciente de ello. Piensa en un momento en el que estabas consumido por el estrés o la frustración, solo para llegar de repente a un punto de ruptura en el que tu mente se quedó en silencio, donde la claridad emergió del caos. Eso fue el equilibrio restableciéndose. O momentos de profunda alegría que parecían llegar inesperadamente después de periodos de dificultad, eso también era equilibrio en acción. Estos ciclos se desarrollan en todos los aspectos de la existencia, desde tus pensamientos hasta los grandes movimientos de la historia, y cuando aprendes a verlos, dejas de ser controlado por ellos. La clave está en tu propia energía. El universo busca el equilibrio, y también tu conciencia. Se enseña que aquellos que aprenden a estabilizar su mundo interno obtienen control sobre su realidad externa. Por eso los monjes, sabios y místicos a lo largo de la historia buscaron la quietud, porque una mente en equilibrio es una mente que no puede ser controlada. Cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de oscilar entre extremos emocionales, cuando aprendes a mantenerte centrado sin importar lo que suceda a tu alrededor, te vuelves intocable. Pero el equilibrio no se trata solo de dominio interior, se extiende a todo lo que creas, cada acción que tomas, cada onda que envías al mundo. Si operas desde un lugar de desesperación, forzando resultados, persiguiendo el éxito, manipulando circunstancias, te encontrarás constantemente con resistencia. Pero cuando te mueves con una alineación inquebrantable, confiando en el ritmo de la vida, las cosas comienzan a encajar sin esfuerzo. Probablemente lo hayas sentido antes. Momentos en los que todo parecía fluir, en los que aparecían las oportunidades adecuadas, en los que la vida se desarrollaba con facilidad. Eso no fue suerte, fue equilibrio en movimiento. Por eso, quienes entienden la ley universal no fuerzan, se alinean, se mueven con la corriente. En lugar de contra ella, entienden que el equilibrio no es solo algo que sucede, es algo que se puede cultivar, aprovechar y dirigir, y aquellos que dominan esta ley obtienen un poder inconmensurable, caminan entre mundos, sin ataduras a los extremos, avanzando por la vida con una gracia y certeza que otros solo pueden admirar. Pero el equilibrio no es el secreto final, es una base, una que te prepara para la siguiente revelación. El misterio más profundo oculto en las tablas esmeralda, porque una vez que comprendes cómo estabilizar tu energía, una vez que ves el ritmo del universo en acción, estás listo para descubrir las fuerzas que dan forma a la existencia misma, los gobernantes invisibles de la realidad, los que han estado observando, guiando e influenciando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Se les conoce como los señores de los 9, y lo que revelan lo cambia todo, más allá de las ilusiones del tiempo, más allá del velo de la vida y la muerte, más allá incluso de los límites de la percepción humana. Existen fuerzas tan antiguas, tan poderosas, que dan forma al tejido mismo de la realidad. Se te ha dicho que la existencia es aleatoria, que el universo es caótico, que la vida se desarrolla sin sentido, pero las tablas esmeralda revelan algo muy diferente. La realidad no está descontrolada, seres de inmenso poder la vigilan, la guían y la mantienen, los señores de los 9. Estas entidades no son mitos ni dioses en el sentido que las religiones han descrito, son arquitectos de la existencia, supervisores cósmicos que gobiernan el flujo de energía, los ciclos del tiempo y la evolución de la conciencia. Hablaron de ellos no como figuras distantes,
sino como fuerzas que interactúan directamente con aquellos que buscan el camino oculto. Los describieron como antiguos, más allá de la comprensión, existiendo mucho antes que la humanidad, mucho antes incluso de que las estrellas tomaran forma. Cada una de las 9 gobierna un aspecto diferente, espectro del universo que ejerce dominio sobre las fuerzas. La mayoría de la gente nunca lo entenderá, no interfieren directamente en los asuntos humanos, pero su presencia se siente en cada momento de la realidad. Son los que aseguran que se restablezca el equilibrio, que los ciclos se desarrollen como deben, que se mantenga el gran orden cósmico. Existen por encima de las leyes de los hombres, pero están sujetos a las leyes del cosmos. A lo largo de la historia, se pueden encontrar ecos de los 9 ocultos en la mitología, la religión y las enseñanzas sagradas, las 9 musas de la antigua Grecia, los 9 de la cosmología egipcia, los 9 hombres desconocidos de la leyenda india. Son recuerdos fragmentados de una verdad más profunda. Incluso en los tiempos modernos, las sociedades secretas y los grupos esotéricos han intentado preservar el conocimiento de estas entidades, entendiendo que aquellos que se alinean con los señores de los 9 obtienen acceso a un poder más allá de la comprensión humana. Pero, ¿qué significa esto para ti? Si estos seres existen, si realmente supervisan el flujo de la existencia, entonces la cuestión no es si influyen en la realidad, sino cómo puedes alinearte con su sabiduría. Hablaron de los 9 como los guardianes de las dimensiones superiores de la conciencia, revelando que aquellos que buscan despertar primero deben demostrar que son dignos. Esta es la razón por la que los iniciados en las antiguas escuelas de misterios se sometían a pruebas. ¿Por qué solo las mentes más disciplinadas tenían acceso a enseñanzas más profundas? No porque el conocimiento estuviera destinado a ser retenido, sino porque solo aquellos que están preparados pueden ejercerlo de manera responsable. Esta es la razón oculta por la que la sociedad moderna ha despojado a todos del verdadero poder espiritual. Se te ha enseñado a verte a ti mismo como pequeño, a creer que la conciencia es un accidente de la biología, que no hay una estructura más profunda en el universo, porque si conocieras la verdad, si entendieras que la realidad no es algo en lo que estás atrapado, sino algo con lo que puedes interactuar, dar forma e influir, ya no estarías controlado. Aquellos que entienden a los 9 no viven bajo las mismas reglas que los demás, no ven los obstáculos como lo hace la gente común, avanzan por la vida con la comprensión de que no están separados de las fuerzas que guían el universo, son parte de ellas. Escribieron que se puede contactar a los señores de los 9, que su presencia puede ser sentida por aquellos que se sintonizan con frecuencias más altas. Describieron métodos de alineación vibratoria, formas de elevar la conciencia a un estado en el que su sabiduría se vuelve accesible. Por eso se han utilizado ciertos símbolos, sonidos y patrones geométricos durante milenios. Son claves, herramientas para cambiar la conciencia más allá del ámbito físico. La flor de la vida, la geometría sagrada incrustada en templos antiguos, las frecuencias resonantes que se encuentran en cantos olvidados, todos estos son vestigios de un conocimiento superior, pistas dejadas para aquellos que buscan el camino. Pero este camino no es para los ociosos o los pasivos, es para aquellos dispuestos a liberarse de las limitaciones, a ir más allá del miedo, a comprender que el poder no se da. Se afirma que una vez que te alineas con el flujo de la ley cósmica, una vez que vas más allá de la ilusión impuesta por el mundo, la siguiente revelación se hace clara: la realidad en sí no es fija, es fluida, moldeada por el sonido, la frecuencia y el poder de la palabra. La misma fuerza que creó el cosmos puede ser aprovechada por aquellos que entienden su naturaleza. Este es el siguiente gran secreto de las tablillas de Esmeralda, el conocimiento de cómo el sonido crea la existencia misma. Hay una razón por la que las civilizaciones antiguas daban tanta importancia a las palabras habladas, los cánticos y los sonidos sagrados. Nunca fue solo poesía, nunca fue solo un ritual, era la comprensión de algo mucho más profundo, algo que la sociedad moderna casi ha olvidado. Las tablillas Esmeralda de Thoth revelan uno de los secretos más poderosos de todos: el sonido no es solo una vibración, es la fuerza que da forma a la realidad misma.
cada palabra que pronuncias, cada pensamiento al que das voz, cada sonido que se mueve a través del tejido de la existencia lleva una energía que crea, altera e influye en el mundo que te rodea. Los antiguos lo entendían, y también los iniciados de las antiguas escuelas de misterios, escribieron, canta la canción de la libertad, crea la alta vibración que te hará uno con el todo. Esto no era una metáfora, era una instrucción, el propio universo se construye a través de la frecuencia, una vasta interacción de energías que se mueven a diferentes velocidades, formando lo que se percibe como existencia física. Si observamos el nivel fundamental de la realidad, lo que parece ser materia sólida no es más que campos de energía vibrantes, en constante cambio, constantemente influenciados por fuerzas invisibles. Y una de las más poderosas de estas fuerzas es el sonido. Por eso ciertas frecuencias te afectan a un nivel más profundo que la mente consciente, por eso cierta música puede elevar tu espíritu mientras que otros sonidos pueden crear inquietud. Los cantos y mantras antiguos se han utilizado en todas las culturas no por superstición, sino porque sintonizan el cuerpo y la mente en estados vibratorios específicos. Las tablillas de esmeralda revelan que el sonido, cuando se utiliza con intención, puede alinearte con frecuencias más altas, permitiéndote liberarte de las limitaciones mentales y físicas. Esta es la clave que ha estado oculta a plena vista. La ciencia moderna está empezando a descubrir lo que Todd reveló hace mucho tiempo. El estudio de la simática, la ciencia de las vibraciones sonoras visibles, ha demostrado que las ondas sonoras influyen en la materia de forma precisa y repetible. Cuando las frecuencias atraviesan el agua o la arena, crean patrones geométricos, formando formas que reflejan la geometría sagrada que se encuentra en los templos antiguos y los textos sagrados. Esto no es una coincidencia, es la prueba de una verdad más profunda, que el sonido es el arquitecto de la realidad, que la vibración da estructura a lo informe. Si el sonido puede dar forma a la materia, ¿qué dice eso de las palabras que pronuncias, de los pensamientos a los que das voz? Cada sonido que produces no es solo ruido, es una orden al universo, una onda en el campo energético de la existencia. Por eso los textos antiguos advierten sobre el uso descuidado del sonido, el uso de las palabras, porque se han utilizado afirmaciones y conjuros para manifestar la realidad, y porque el silencio mismo es venerado en las tradiciones esotéricas, se debe a que las palabras tienen poder. Aquellos que entienden este poder pueden usarlo para dar forma a su propio destino. Este conocimiento ha sido ocultado, diluido en superstición y olvidado. Si la humanidad entendiera realmente la fuerza creativa que hay detrás del sonido, la sociedad no funcionaría como lo hace hoy. Si supieras que tus palabras influyen no solo en tu mente sino en la estructura misma de la realidad, hablarías de manera diferente, pensarías de manera diferente, permitirías que las voces del miedo, la duda y la limitación dictaran tu experiencia, o comenzarías a dirigir conscientemente tu vibración, alineando tu voz con las frecuencias de la creación. Estas enseñanzas revelan que aquellos que aprenden a dominar el sonido obtienen acceso a habilidades más allá de lo que la mayoría considera posible, manifestación, curación, incluso alterar la conciencia misma. Todo comienza con la comprensión de cómo la frecuencia interactúa con la realidad. Es por eso que los símbolos de sabiduría más antiguos y poderosos nunca fueron simplemente escritos. Fueron hablados, los nombres de los dioses, los encantamientos sagrados. Las claves vibratorias ocultas en los lenguajes antiguos, todos ellos tenían un poder más allá de su significado. Por eso el lenguaje moderno ha sido despojado de su fuerza energética. Por eso te bombardean con palabras sin sentido, por eso tu atención se ahoga en distracciones y por eso las frases más poderosas se convierten en clichés y eslóganes vacíos, porque cuando las palabras pierden significado, pierden su capacidad de dar forma a la realidad. Pero aquellos que recuerdan, aquellos que entienden que el sonido es más que comunicación, pueden recuperar este poder perdido, pero el sonido por sí solo no es suficiente. Es solo una pieza de un rompecabezas mayor, un aspecto de un sistema de conocimiento más profundo que gobierna todas las cosas. Las tablillas esmeralda no solo revelan secretos, proporcionan un plan para desbloquear las fuerzas ocultas dentro de ti. Y si has llegado hasta aquí,
entonces estás listo para el siguiente paso, estás listo para comprender el proceso de desbloquear este conocimiento, el camino hacia la maestría interior que han recorrido los buscadores durante miles de años, porque la verdad última es esta: el conocimiento antiguo nunca se perdió, siempre ha estado aquí, esperando a aquellos que están preparados para recibirlo. La mayoría de las personas nunca encontrarán este conocimiento, no porque esté oculto, sino porque han sido condicionados para no buscarlo. El mundo que te rodea está diseñado para distraerte, para mantener tu mente ocupada con preocupaciones triviales, para ahogar los susurros de la verdad antigua que siempre han estado ahí, pero las tablas de Esmeralda revelan que el conocimiento no se da, se reclama. El camino hacia la maestría interior no se recorre por accidente, ni se concede a quienes simplemente lo desean, hay que ganárselo. Y solo aquellos que estén dispuestos a ir más allá de las ilusiones del mundo físico comprenderán alguna vez su verdadera profundidad. Thoth no escribió las tablas de Esmeralda para las masas, las dejó para los buscadores, aquellos que sienten que hay algo más, algo que está más allá del alcance de la percepción ordinaria, entienden que el conocimiento sin sabiduría es peligroso. El poder sin comprensión solo conduce a la destrucción, por eso las enseñanzas han sido codificadas, estratificadas en simbolismo, ocultas en mitos y leyendas, no para ocultártelas, sino para asegurar que solo aquellos que estén verdaderamente preparados las encuentren, porque la maestría no se trata de información, se trata de transformación. El primer paso es comprender que el mundo que te rodea no está separado de ti, lo que buscas no está en un templo, ni en un libro, ni en otra persona, está dentro de ti, esperando a ser desbloqueado. Los grandes sabios e iniciados no poseían nada que tú no tengas, simplemente sabían cómo acceder al poder que yace latente en todos los seres humanos. La cuestión no es si tienes este poder, sino si estás dispuesto a despertarlo. Las tablas Esmeralda hablan de los pasillos de Amenti, un reino oculto donde las almas se transforman antes de volver a la existencia física. Lo describen como un lugar de profundo conocimiento donde la conciencia de uno se sopesa, se purifica y se prepara para estados superiores del ser. Pero, ¿y si Amenti no es solo un lugar, sino un estado de conciencia? ¿Y si el viaje a través de Amenti no es algo que ocurre después de la muerte, sino algo que se puede experimentar en la vida? Los iniciados del mundo antiguo entendían que las mayores transformaciones no ocurren en el mundo externo, sino dentro de la propia mente. Recorrieron el camino de la maestría interior, utilizando los principios de la vibración, el equilibrio y el sonido sagrado para desbloquear dimensiones más profundas de la conciencia. Pero este camino no es para todos, por eso son tan pocos los que realmente despiertan. Por eso la mayoría desestimará estas enseñanzas como fantasía o mito. Porque recorrer este camino significa dejar de lado las ilusiones que la sociedad ha depositado en ti, significa comprender que tus pensamientos crean tu realidad, que tus emociones dan forma a tu frecuencia, que tus palabras controlan la estructura misma de la existencia, y significa asumir la responsabilidad de ese poder. Por eso la civilización moderna ha hecho todo lo posible para suprimir estas verdades. En el momento en que te das cuenta de que no eres una víctima de la realidad, sino un creador de ella, te vuelves imposible de controlar. En el momento en que comprendes que la vida no te sucede, sino que sucede a través de ti, ya no vives bajo las limitaciones impuestas por el mundo. Este es el conocimiento que se ha transmitido a través de escuelas secretas, custodiado por aquellos que entendieron su poder. Esta es la razón por la que las mentes más grandes de la historia, Da Vinci, Pitágoras, Tesla, estudiaron los mismos principios que se encuentran en las tablas Esmeralda. Sabían que la realidad no es fija, sino fluida, moldeada por aquellos que tienen la conciencia de ver más allá de la ilusión, y ahora este conocimiento está en tus manos, estás en el umbral de algo más grande, algo que trasciende los límites de la comprensión humana ordinaria, pero la pregunta sigue siendo: ¿qué harás con ello? La mayoría escuchará estas palabras, y volverá a sus vidas sin cambios, permitiendo que las distracciones del mundo los arrastren de nuevo al olvido, pero unos pocos sentirán la llamada, el innegable conocimiento de que han sido conducidos aquí por una razón,
para aquellos que están preparados, el siguiente paso está claro porque la verdadera transformación requiere acción. El secreto final de las tablas esmeralda no se trata solo de conocimiento, se trata de aplicar ese conocimiento para remodelar tu realidad. El viaje no ha terminado, es solo el comienzo. La mayoría nunca llegará a este punto, escucharán las palabras, sentirán la chispa de la curiosidad y luego permitirán que el peso de su realidad condicionada los haga retroceder. Las ilusiones del mundo son fuertes, lo suficientemente fuertes como para mantener dormidas civilizaciones enteras, lo suficientemente fuertes como para hacer creer a la gente que no tiene poder, atrapada dentro de los límites que se les ha enseñado a aceptar, pero tú sigues aquí, y eso significa algo, significa que una parte de ti ya conoce la verdad, significa que algo en lo más profundo de ti siempre ha sentido que este mundo no es lo que parece, que eres más de lo que te han dicho. Las tablas esmeralda no son solo reliquias históricas, no son solo otra colección de enseñanzas esotéricas, son un plan vivo para aquellos que están listos para despertar. Revelan las leyes ocultas que gobiernan la realidad, las fuerzas que dan forma a la existencia y los métodos por los cuales la conciencia puede trascender sus limitaciones. La cuestión ya no es si este conocimiento es real, la cuestión es qué harás con él. Para aquellos que descartan estas enseñanzas, la vida continuará como siempre, un ciclo interminable de repetición, reaccionando al mundo exterior, sin cuestionar nunca por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Perseguirán metas que nunca fueron realmente suyas, seguirán caminos diseñados para mantenerlos distraídos y temerán lo desconocido en lugar de aceptarlo. Vivirán según las leyes del hombre, ajenos a las leyes superiores que rigen la existencia misma. Pero para aquellos que aceptan la verdad, se abre un nuevo camino, un camino de dominio en el que la vida ya no es algo que te sucede, sino algo que moldeas con intención, donde las fuerzas ocultas que te han influido desde el nacimiento ya no son invisibles sino comprensibles, donde el miedo se sustituye por el conocimiento y la limitación se sustituye por la posibilidad. Los grandes iniciados de la historia no se limitaron a adquirir conocimientos, sino que los aplicaron, aprendieron a controlar su energía, a trascender la ilusión del tiempo, a hablar con poder, a alinearse con el equilibrio universal. Aprendieron que el mundo físico no es más que una proyección, un reflejo de las frecuencias en las que se sintonizan. Entendieron que la verdadera transformación no proviene de fuentes externas, sino de dentro. Ese poder todavía está disponible para ti, siempre ha estado ahí, esperando bajo el ruido, enterrado bajo capas de distracción, miedo y duda. Las tablillas esmeralda nunca fueron pensadas para ser textos antiguos acumulando polvo. Estaban destinadas a ser usadas, estudiadas y vividas, pero solo por aquellos que estén dispuestos, para liberarse de los patrones que los mantienen dormidos. Este conocimiento es solo el comienzo, hay mucho más de lo que se puede compartir en un solo video. Algunas verdades son demasiado poderosas, demasiado transformadoras para ser discutidas abiertamente. Por eso hemos creado Ensats Academy, donde revelamos las enseñanzas ocultas que no se pueden compartir en YouTube. Si estás listo para dar el siguiente paso para comprender verdaderamente estos antiguos secretos, puedes registrarte ahora usando el enlace en la descripción. Como puerta de entrada a este conocimiento, recibirás una copia gratuita de la Cábala, uno de los textos más importantes para comprender las leyes más profundas del universo. Pero esto solo está disponible por tiempo limitado. Quienes esperen perderán su oportunidad. Has sido guiado aquí por una razón, tú decides si continúas este viaje o das la vuelta atrás. Las tablas esmeraldas han preservado esta sabiduría durante miles de años, esperando el momento adecuado, esperando a aquellos que están preparados para escuchar. Si este mensaje te ha llegado, haznoslo saber comentando, lo he entendido, porque el primer paso para despertar es reconocer que la ilusión existe, y una vez que la ves, no hay vuelta atrás.